Habiendo entendido dónde estamos parados respecto a las distancias en espacios euclidios, veamos algunos mecanismos que nos van a permitir aproximar la distancia euclidiana utilizando el SH. Algunos de estos mecanismos también son válidos y pueden utilizarse para la distancia de Manhattan o por ejemplo la norma L1. ¿Sí? El método que vamos a estar utilizando se conoce como método de las proyecciones aleatorias y tiene puntos similares, digamos, al que vimos para la distancia angular, por el hecho de que se encuentra basado justamente en proyecciones aleatorias. La idea general la podríamos describir de la siguiente forma. Inicialmente lo que necesitamos hacer es generar hiperplanos aleatorios, como hicimos anteriormente también para lo que era la distancia angular. Y esto se podría lograr, por ejemplo, utilizando una distribución p-estable. Necesitamos esa condición, ¿no? Por ejemplo, la distribución normal podría funcionar perfectamente, ¿sí? Y una idea acá que ya venimos comentando es que vuelve a aparecer un poco la misma idea que tomamos, por ejemplo, cuando trabajamos con Jacquard, esta idea de la permutación aleatoria de las filas y demás, vuelve a reaparecer un poco esta idea en construcción, ¿no? Si quieren ir marcando puntos en común de lo que estamos buscando y por qué, ¿sí? Bueno, una vez que obtenemos estos hiperplanos aleatorios, supónganse que tomamos uno y lo que hacemos en sí es, cada uno de los vectores que tenemos los vamos a proyectar en ese hiperplano aleatorio, ¿sí? Y esto nos va a dar un número. Este número luego lo vamos a discretizar a un determinado número. Ese número lo vamos a llamar con nuestro número de bucket. Y esto lo vamos a lograr dividiendo justamente el valor que obtuvimos por un cierto parámetro W. El resultado de esta operación en sí es el número de bucket o min hash, digamos, para la distancia euclidiana, ¿sí? Una mala noticia que tenemos hasta este punto es que este método nos va a imponer una restricción sobre los valores de D1 y D2 que podemos utilizar. ¿Sí? Esto lo vamos a comentar un poco más hacia el final de la presentación. Pero bueno, tratemos entonces ahora de hacer o de visualizarlo más gráficamente para entender más claramente a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Supongamos que tenemos dos puntos en dos dimensiones. Este que tenemos acá, podríamos llamarlo X, y este punto que vamos a llamar Y. Y bueno, al estar en dos dimensiones vamos a tener un hiperplano aleatorio. En este caso, al estar en dos dimensiones, este hiperplano aleatorio va a ser una recta, ¿sí? Si proyectamos nosotros estos puntos sobre la recta, los mismos van a caer en determinados lugares. Por ejemplo, si proyectamos X, vamos a tener X por aquí. Y si proyectamos ahí, le vamos a tener por aquí, ¿sí? En sí, el hiperplano aleatorio podemos ver que está dividido en distintos buckets, digamos, de una determinada longitud, que en este caso es de longitud W, ¿sí? Esto es de W también, y de longitud W. Y en cierta forma, al nosotros proyectar, digamos, esos puntos, un determinado valor en la recta, vamos a estar situándolos en un determinado bucket, ¿sí? En cierta forma es como que la proyección va a caer, digamos, en un determinado bucket que nos va a estar indicando a dónde van a ir a parar, ya sea en la posición de tabla de hash o número de bucket, digamos, que tiene esa tabla de hash en particular, ¿sí? Acá tengan en cuenta que estamos hablando solamente de un hiperplano aleatorio. Si hiciéramos lo mismo, por ejemplo, con otro hiperplano aleatorio, podríamos tener los valores de min hash, digamos, para ese otro hiperplano aleatorio, ¿no? Y así sucesivamente. En ese sentido, por ejemplo, X en este caso iría a parar, digamos, al bucket 0 y en ese sentido Y iría a parar al bucket 2. ¿Sí? Por ejemplo, en particular, digamos, para este hiperplano aleatorio, ¿sí? Que
al fin y al cabo, ¿qué es lo que lo está representando? Es el valor de min hash y el cálculo del min hash, digamos, para estos elementos en el contexto de este hiperplano aleatorio. Y bueno, otra cosa a tener en cuenta es que cada proyección aleatoria que tengamos va a implicar hacer un particionamiento del espacio en el cual estamos trabajando, ¿sí? Y por lo que diferentes proyecciones nos van a generar distintos tipos de particiones, ¿sí? Por ejemplo, en este gráfico, en 2 dimensiones pueden ver que tenemos distintas particiones para el espacio, ¿sí? Algo que tenemos que tener en cuenta es que en relación a la proyección, digamos, puntos que están en una misma franja van a ser considerados similares, ¿sí? Y algo también a tener en cuenta es que el valor este de W nos va a estar regulando cuál es el ancho que van a tener estas bandas, ¿no? Y me refiero a esto, ¿no? Es decir, bueno, cuál es el ancho específico que van a tener las distintas bandas que consideremos, ¿sí? En sí, digamos, este valor W, como les decía, regula el ancho de las bandas y la forma en la que vamos a estar discretizando, ¿no? Este es dependiente de los datos y es por eso que vamos a tener que calcularlo específicamente para el set de datos que nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, a partir de esto, entonces podemos dejar definida la familia LSH de la siguiente forma, ¿sí? Nosotros para lo que era el valor de D1 en este caso, vamos a tener W dividido 2. Para el valor de 2 vamos a tener 2W. Y en particular tenemos estas limitaciones que lo que podemos lograr, digamos, en este contexto como P1 y P2 son estas cotas de 1/2 y 1/3, ¿sí? En particular, todo lo que se refiere, digamos, a estas restricciones que estamos poniendo sobre D1 y D2 y los valores de probabilidad obtenidos tienen una interpretación teórica que puede analizarse geométricamente. Si hay determinadas limitaciones justamente de cómo estamos considerando las distintas franjas y este valor de W que hacen, digamos, que podamos tener estos valores, ¿sí? Este análisis se encuentra disponible en el apunte en la sección dedicada al método de proyecciones aleatorias para su consulta, ¿sí? Al mismo tiempo, lo que podemos ver en relación a la familia es que no tenemos una definición demasiado precisa, ¿no? Y en particular, esa imprecisión gira alrededor del parámetro W, ¿no? Sin embargo, lo que podemos hacer tranquilamente es aplicar amplificación como venimos viendo anteriormente sin mayores problemas, ¿no? Utilizando varios min hashes y agrupándolos de la forma que nos resulte a nosotros más conveniente. En la práctica, usualmente lo que se suele hacer es utilizar R1 y B igual a N. Y en este sentido, lo que estaríamos haciendo allí va a ser devolver como similares a los documentos que están en la misma franja en alguna de las n proyecciones aleatorias que vamos a estar utilizando, ¿sí? Sí, nosotros vamos a tener en ese caso que considerar n hiperplanos, ¿sí? Y bueno, una mala noticia que tenemos desde el punto de vista más práctico tiene que ver con W, ¿no? Con este valor W. Y en sí, hallar un parámetro W bueno en la práctica es algo bastante problemático, ¿sí? En sí nos va a estar planteando justamente una limitación para poder utilizar este tipo de distancia. Sin embargo, una buena noticia que tenemos a cambio va a ser un poco conectar la distancia euclidia con lo que estuvimos viendo anteriormente, que fue la distancia angular. En particular, si ustedes recuerdan el análisis
que estuvimos haciendo, lo que, y en particular la forma en la que simplificábamos los cálculos y demás del cálculo de coseno, en particular luego de la normalización nosotros trabajábamos todo sobre la hiperesfera unitaria, ¿no? Y algo que es bastante interesante acá es que cuando estamos trabajando en esa hiperesfera unitaria, trabajar en ella es equivalente a trabajar con la distancia euclidiana en el intervalo 0,2. Y esto es importante dado que muchos métodos LSH basados en la distancia angular funcionan muy bien para la distancia euclidiana. ¿Sí? En sí lo que podemos hacer es justamente resolver un problema llevándolo a la otra representación. ¿Sí? Esto no tiene una justificación teórica específica, sino que a partir de la experiencia se ha logrado que por experiencia práctica, digamos, se vea que esto da muy buenos resultados. ¿Sí? Entonces, en cierta forma, dentro de lo que es la distancia angular o también conocida como la distancia coseno, nosotros vamos a tener una alternativa también para resolver esto para la distancia euclidiana.